Mi padre me humilló toda mi vida por no ser para los negocios. Construí un imperio secreto de 200 metros durante 7 años. Y cuando gané el premio más importante de la industria frente a él, descubrió que la empresa que admiraba era mía, y nunca vio venir su propia destrucción. Tengo 32 años. Trabajo en bienes raíces, aunque mi familia no lo sabe realmente, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unas semanas en ese gala de la industria básicamente cambió todo entre mi familia y yo, y todavía estoy procesándolo. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niña, y mi padre Arthur Harrington decidió que yo era la hija del medio invisible, ya sabes, esa que no era lo suficientemente brillante como mi hermano Adrian, ni lo suficientemente encantadora como mi hermana menor Delilah. No recuerdo exactamente cuándo empezó esa dinámica, la verdad, pero lo que sí recuerdo perfectamente es cuando tenía como 14 años y le dije a mi padre que quería aprender sobre el negocio familiar, Harrington Enterprises, y él literalmente se rió, y me dijo que me enfocara en encontrar buenos hobbies porque los negocios no eran para mí. Crecí en Chicago, en una de esas familias donde el dinero nunca fue problema, pero el afecto sí, me aguanto. ¿Explicó? Mi padre construyó un imperio de bienes raíces desde cero. Empezó con nada y llegó a tener una de las firmas más reconocidas de la ciudad, y básicamente dedicó su vida entera a ese negocio. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años, cáncer de ovario, y después de eso mi padre se volvió aún más distante, como que canalizó todo su dolor en trabajar más y más. Adrian, que es 3 años mayor que yo, se convirtió en el hijo dorado automáticamente, tipo el heredero perfecto que iba a continuar el legado Harrington. Delilah, que es 4 años menor que yo, era la bebé de la familia, la consentida que podía hacer lo que quisiera, y todos la adoraban. Y yo estaba ahí en el medio, invisible, sin un rol claro en la narrativa familiar. Durante toda la preparatoria y la universidad intenté llamar la atención de mi padre de diferentes formas. Saqué buenas calificaciones. Me gradué con honores en Administración de Empresas de Northwestern, una universidad. Increíble, por cierto. Hice prácticas en firmas de inversión. Aprendí todo lo que pude sobre análisis financiero y desarrollo inmobiliario. Cada vez que trataba de hablar con mi padre sobre unirme a Harrington Enterprises, él me desviaba la conversación o directamente me ignoraba. Adrián ya trabajaba ahí desde los 22 años. Mi padre lo había metido en roles importantes casi inmediatamente después de la universidad, pero conmigo era diferente. Una vez, tendría yo como 24 años, estábamos en una cena familiar en esa casa enorme de Lincoln Park donde crecimos, y mencioné casualmente que había estado estudiando las tendencias del mercado inmobiliario en los vecindarios emergentes de Chicago. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su plato, y Adrián soltó una risita condescendiente y dijo algo como: «Celeste, déjale los negocios serios a quienes sabemos lo que hacemos, ¿sí?» Delilah estaba más enfocada en su teléfono, probablemente planeando su próxima fiesta o algo. Así. La cosa es que yo seguía intentando. No sé por qué. Supongo que parte de mí todavía buscaba esa validación, ese reconocimiento de que yo también era valiosa, de que yo también tenía algo que ofrecer. Después de graduarme, empecé a trabajar en una firma mediana de bienes raíces, nada glamoroso, básicamente haciendo análisis de propiedades y ayudando con due diligence para compras comerciales. Era buen trabajo. Aprendí muchísimo, pero obviamente no era Harrington Enterprises. Cada reunión familiar era básicamente lo mismo: mi padre y Adrián hablando de sus deals, de sus clientes importantes, de sus proyectos millonarios, y yo sentada ahí como un mueble más. A veces intentaba aportar algo a la conversación, alguna insight o perspectiva basada en lo que yo estaba viendo en el mercado, y me cortaban a medio camino o simplemente ignoraban lo que decía y seguían con su conversación como si yo no hubiera abierto la boca. El momento que cambió todo, o sea, el momento que realmente me hizo decidir que ya basta, fue en una cena hace como 7 años, cuando tenía 25. Mi padre había organizado una de esas cenas de negocios informales en la casa. Había invitado a algunos socios importantes, y obviamente Adrian estaba ahí haciéndose el gran empresario. Yo había estado trabajando en un análisis durante semanas sobre una zona específica de Chicago que estaba por explotar en valor, Pilsen para ser específica, y pensé, ok, esta es mi oportunidad de mostrarles que sé de qué estoy hablando. Llevé mi laptop con toda la data, proyecciones de crecimiento, análisis demográfico, todo bien profesional y respaldado. Esperé el momento adecuado en la conversación y empecé a presentar mis hallazgos. Literalmente puse mi laptop en la mesa del comedor y comencé a mostrarles los números. Mi padre me interrumpió antes de que pudiera llegar al segundo slide y dijo: «Celeste, cariño, esto es una cena, no una junta de negocios.
Además, no. Creo que nuestros invitados quieran escuchar especulaciones amateur sobre el mercado. Adrian se rió. Algunos de los invitados se veían incómodos, y yo me quedé ahí parada con mi laptop abierta sintiéndome como la persona más estúpida del mundo. Me fui a mi departamento esa noche. Viví en Wicker Park, en ese entonces, en un estudio pequeño que pagaba con mi propio dinero porque la verdad nunca quise depender económicamente de mi familia, y me quedé despierta hasta las 4 de la mañana mirando al techo. Y fue ahí cuando tomé la decisión, ya sabes, ese momento de claridad, donde básicamente dices, ok, se acabó. No voy a seguir rogando por migajas de atención y respeto. Si mi familia no quería reconocer mi talento, si no querían darme una oportunidad en su precioso imperio, entonces yo iba a construir mi propio imperio, y lo iba a hacer tan bien que eventualmente no podrían ignorarme aunque quisieran. Suena medio vengativo cuando lo digo así, pero en ese momento no. Lo veía como venganza, lo veía como supervivencia, como la única forma de probar, aunque sea a mí misma, que yo valía algo en este mundo de bienes raíces que mi familia dominaba. Empecé pequeño, muy pequeño. Tenía algunos ahorros, como unos $40,000 que había juntado trabajando y básicamente no gastando en nada durante años, y empecé a buscar propiedades infravaloradas. Pasaba mis noches y fines de semana analizando listings, visitando vecindarios, hablando con dueños de propiedades pequeñas que querían vender. Compré mi primera propiedad a los 6 meses de esa cena desastrosa. Un edificio de 3 unidades en Logan Square que necesitaba remodelación pero tenía un potencial increíble. Lo compré por $180,000. Invertí otros $30,000 en renovaciones haciéndolo yo misma cuando podía para ahorrar costos, y lo renté generando un cash flow positivo inmediatamente. Fue ahí cuando conocí a Sofía Tran. Sofía es, básicamente, la persona más carismática y brillante que he conocido en mi vida. Nos conocimos en un networking event de bienes raíces. Sí, yo iba a esas cosas religiosamente. Necesitaba hacer contactos fuera del círculo de mi familia, y conectamos inmediatamente. Ella había trabajado en ventas corporativas durante años y quería hacer la transición a bienes raíces. Tenía todas las habilidades de front-facing, o sea, de presentación y relaciones públicas, pero no tanto el background técnico o el capital para empezar. Yo tenía el conocimiento técnico, el capital inicial pequeño pero creciente, y cero interés en ser la cara pública de nada porque, honestamente, quería mantener esto en secreto de mi familia el mayor tiempo posible. Tipo, sabía que si mi padre o Adrián se enteraban de lo que estaba haciendo, encontrarían la forma de desacreditarlo o minimizarlo, entonces preferí operar bajo el radar completamente. Sofía y yo nos asociamos hace como 6 años y medio y formamos Tran & Partners. El nombre fue decisión mía. Quería que Sofía fuera la cara pública de la empresa, porque ella era increíble en eso, carismática, elocuente, con esa presencia que hace que la gente confíe en ti automáticamente. Yo me quedé como socia silenciosa, manejando toda la estrategia, las finanzas, el análisis de inversiones, las decisiones críticas de qué propiedades comprar o desarrollar. Estructuramos la compañía de tal forma que mi nombre no apareciera en ningún documento público, al menos no en una forma que lo conectara directamente con la toma de decisiones. Para todos los efectos externos, Tran & Partners era la empresa de Sofía Tran, period. Los primeros 2 años fueron brutales, no voy a mentir. Trabajaba mi trabajo de día en la firma mediana de bienes raíces, donde nadie sabía que yo tenía mi propia empresa al lado, y luego llegaba a casa y trabajaba en Tran & Partners hasta las 2 o 3 de la mañana. Sofía también mantenía su trabajo inicial durante el primer año hasta que tuvimos suficiente ingreso para que ella pudiera dedicarse full-time a nuestra empresa. Comprábamos propiedades pequeñas, las renovábamos, las rentábamos o revendíamos, y poco a poco fuimos construyendo un portfolio sólido. Al tercer año teníamos como 12 propiedades, al cuarto año teníamos 25, y para el quinto año ya estábamos desarrollando proyectos comerciales más grandes, remodelaciones completas de edificios enteros, partnerships con constructores, todo eso. Mientras tanto, mi vida familiar seguía siendo exactamente lo mismo. Iba a las cenas familiares obligatorias cada 2 semanas más o menos. Me sentaba ahí callada mientras Adrián y mi padre se jactaban de sus últimos deals. Y cuando me preguntaban qué estaba haciendo yo decía algo vago como, sigo trabajando en bienes raíces, análisis y esas cosas, y ellos asentían sin realmente escuchar y seguían con su conversación. Delilah, para entonces ya se había casado con un tipo rico, Logan, o Jason o no recuerdo su nombre honestamente, y básicamente su vida era ir a brunches y organizar eventos de caridad y lucir perfecta en Instagram.
Nunca me preguntaban detalles específicos sobre mi trabajo, nunca mostraban interés genuino, y yo tampoco ofrecía información. Era más fácil así, supongo. Hubo un momento, creo que fue hace como 3 años, donde casi se descubre todo. Estábamos en una cena familiar, y uno de los socios de mi padre mencionó casualmente que había escuchado de una firma nueva en la escena de Chicago, que estaba haciendo moves impresionantes, Tran Partners. Mi corazón literalmente se detuvo por un segundo, pero mi padre solo dijo algo como, «Ah, sí, he escuchado ese nombre, nueva competencia, supongo». Y Adrián agregó con esa arrogancia característica suya, «Van a necesitar más que un par de proyectos bonitos para competir con Harrington Enterprises». Yo estaba ahí sentada tomando mi vino, tratando de mantener la cara neutral mientras por dentro pensaba, si tan solo supieran. Sofía casi se muere de risa cuando le conté esa historia después. Ella pensaba que era hilarante que mi propia familia no tuviera idea de que yo era su nueva competencia. Los siguientes años fueron de crecimiento exponencial para Tran Partners. Empezamos a ganar premios de la industria, reconocimientos por proyectos innovadores, menciones en publicaciones de bienes raíces. Sofía era brillante en las entrevistas y presentaciones. Siempre daba el crédito al increíble equipo detrás de Tran Partners, pero nunca mencionaba nombres específicos, nunca me exponía. Nuestro portfolio creció a más de 80 propiedades. Teníamos proyectos en varios vecindarios clave de Chicago, y nuestra evaluación llegó a estar en los múltiples millones. Yo seguía viviendo relativamente modesta. Me había mudado a un departamento más grande en West Loop, pero nada extravagante. Manejaba un Honda Civic 2018 que compré usado. Básicamente no había señales externas de que yo estuviera haciendo tanto dinero porque no quería que nadie hiciera preguntas. En las cenas familiares la dinámica era cada vez más absurda. Mi padre y Adrián empezaron a quejarse de Tran Partners, tipo, esa firma está ganando contratos que deberían ser nuestros, su estrategia de desarrollo es agresiva, están perturbando el mercado, bla bla bla. Una vez Adrián dijo, quien quiera que esté detrás de esa empresa, claramente no entiende el valor de las relaciones establecidas en esta industria, están siendo demasiado disruptivos, y yo tuve que morderme la lengua para no reírme en su cara. Delilah ni siquiera prestaba atención a esas conversaciones. Estaba más interesada en planear su segundo baby shower, o algo así. No recuerdo bien. El gala de la industria que cambió todo fue hace 3 semanas. Es este evento anual gigante que organiza la Asociación de Bienes Raíces de Chicago. Asisten todos los players importantes de la industria. Hay premios, reconocimientos, networking, toda esa onda. Sofía me había estado rogando durante meses que fuera con ella. Decía que Tran Partners estaba nominada en varias categorías, y que sería raro que la fundadora no estuviera ahí. Yo siempre había evitado estos eventos por razones obvias. Sabía que mi familia estaría ahí, pero Sofía finalmente me convenció. Me dijo, escucha Celeste, llevamos casi 7 años haciendo esto. Has construido algo increíble. ¿Hasta cuándo vas a esconderte? Y tenía razón, supongo, aunque la idea de estar en el mismo salón que mi padre y Adrián me daba una ansiedad terrible. Llegué al gala en el Four Seasons sintiéndome completamente fuera de lugar, aunque estaba usando un vestido de diseñador que Sofía insistió que comprara para la ocasión, algo de Armani en azul marino, como $3,000 que honestamente me dolió gastar porque sigo siendo medio tacaña con esas cosas. El salón estaba lleno, había como 400 personas, todos los nombres importantes de bienes raíces de Chicago estaban ahí. Vi a mi padre y Adrián casi inmediatamente. Estaban en una mesa cerca del frente con socios de Harrington Enterprises, mi padre usando uno de sus trajes característicos de Tom Ford, Adrián a su lado luciendo como su mini yo arrogante. Delilah estaba ahí también con su esposo, luciendo perfecta como siempre. Me vieron entrar, pero honestamente no creo que registraran que yo estaba ahí. Probablemente pensaron que estaba con alguien de mi trabajo real, o algo así. Sofía y yo nos sentamos en nuestra mesa, que irónicamente estaba bastante cerca de la mesa de mi familia, y empezó la ceremonia. Hubo varios premios y reconocimientos. El típico speech aburrido del presidente de la asociación, presentaciones de video de proyectos destacados. Entonces llegó el momento del premio grande, el premio a la innovación y excelencia en desarrollo inmobiliario, que básicamente es el reconocimiento más prestigioso que puedes recibir en la industria de Chicago. Las nominadas eran 5 firmas, incluyendo Harrington Enterprises y Tran Partners. Cuando anunciaron que Tran Partners había ganado, literalmente sentí como si mi corazón fuera a salirse de mi pecho. Sofía me agarró la mano y me apretó fuerte, y nos levantamos para ir al escenario. Mientras caminábamos hacia el escenario podía sentir todas las miradas.
Escuché a alguien en la mesa de mi familia murmurar algo. Creo que era Adrián, diciéndole a mi padre, ¿es esa firma nueva otra vez? Esto es ridículo. Sofía subió al podio para recibir el premio y dar el discurso de aceptación, y yo estaba parada ahí al lado tratando de respirar normalmente. Sofía empezó su discurso, agradeció a nuestro equipo, habló sobre nuestra filosofía de desarrollo, mencionó algunos de nuestros proyectos más exitosos, y entonces, en un movimiento que no habíamos planeado explícitamente, pero que yo medio sabía que venía, dijo, algo que cambió todo. Dijo, y quiero tomar este momento para finalmente darle el reconocimiento que merece a la verdaderamente maestra detrás de Tran & Partners, mi socia y cofundadora, que ha preferido trabajar detrás de escena estos años. Pero quien es responsable de cada decisión estratégica, cada análisis financiero, cada visión de desarrollo que hemos ejecutado, por favor denle un aplauso a Celeste Harrington. El silencio que siguió fue probablemente de solo 2 segundos, pero se sintió como una eternidad. Podía ver a mi padre y Adrián en su mesa, sus caras pasando de confusión a shock, a algo que no puedo describir exactamente. ¿Incredulidad, tal vez? El resto del salón empezó a aplaudir. Algunos parecían genuinamente sorprendidos y emocionados de conocer la identidad de la persona detrás de Tran & Partners. Sofía me pasó el micrófono y me hizo un gesto para que dijera algo. Honestamente, no había preparado ningún discurso porque nunca pensé que llegaríamos a este momento, pero las palabras salieron solas. Dije algo como, gracias, esto es increíblemente inesperado y emotivo para mí. Sofía y yo hemos trabajado incansablemente durante casi 7 años para construir Tran & Partners desde cero y ha sido el proyecto más desafiante y gratificante de mi vida. Hice una pausa y miré directamente hacia la mesa donde estaba mi familia, y agregué, quiero agradecer especialmente a todas las personas que me subestimaron a lo largo de los años, a quienes me dijeron que los negocios no eran para mí, a quienes me cortaron cuando intentaba contribuir ideas, a quienes asumieron que yo no tenía nada valioso que ofrecer. Ustedes fueron mi motivación más grande, porque me enseñaron que la única validación que realmente necesito es la mía propia. Construí esto sin pedir permiso, sin pedir ayuda, y sin pedir reconocimiento de nadie que no fuera mi increíble socia Sofía y nuestro equipo. Así que gracias. Este premio es la confirmación de que confiar en mí misma fue la mejor decisión que pude haber tomado. El aplauso después de eso fue ensordecedor. Gente que ni conocía se acercó después de la ceremonia para felicitarme, para decirme que había sido inspirador, que había escuchado grandes cosas de Tran & Partners, y ahora entendían por qué. Sofía estaba radiante, me abrazó y me dijo, finalmente saliste de las sombras, y el mundo puede ver lo increíble que eres. Pero honestamente yo solo podía pensar en la cara de mi padre y Adrián, en cómo se veían completamente devastados por la revelación. Después de como 1 hora de networking y felicitaciones necesitaba aire fresco y salí a la terraza del hotel. Estaba ahí sola mirando la ciudad de Chicago, iluminada en la noche cuando escuché pasos detrás de mí. Era mi padre. Se veía viejo de repente, como si hubiera envejecido 10 años en 1 hora. Tenía 66 años en ese momento, y siempre había sido este hombre imponente y seguro, pero ahí se veía pequeño, vulnerable. Se quedó parado ahí por un momento sin decir nada, y finalmente habló. Dijo, Celeste, yo no sabía, no tenía idea de que tú estabas detrás de Tran & Partners. Hemos estado siguiendo esa firma durante años. Adrián y yo hemos analizado sus estrategias, sus proyectos, su crecimiento. Nunca supuse que eras tú. Le dije, papá, ese era exactamente el punto. Necesitaba probarme a mí misma sin tu nombre, sin tu influencia, sin tu red de contactos. Necesitaba saber que podía hacerlo por mi cuenta. Y lo hice. Lo construí todo sin tu ayuda. Y resulta que soy bastante buena en esto que tú decías que no era para mí. Mi padre se veía destrozado. Honestamente nunca lo había visto así. Y dijo algo como, yo estaba equivocado, completamente equivocado sobre ti. Y lo siento, Celeste. Siento haberte subestimado. Siento haberte hecho sentir invisible. Siento no haber visto tu talento cuando estaba justo frente a mis ojos todos estos años. Parte de mí quería decirle que su disculpa llegaba como 7 años tarde, que el daño ya estaba hecho, pero otra parte de mí solo sentía tristeza por todo el tiempo perdido, por la relación padre-hija que nunca tuvimos. Le dije, agradezco tu disculpa, papá, pero necesitas entender que yo ya no necesito tu aprobación. La verdad es que dejé de necesitarla hace mucho tiempo. Construí algo de lo que estoy increíblemente orgullosa, y lo hice exactamente porque ustedes no creían en mí. Nos quedamos ahí en silencio por un momento, y entonces él dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Dijo,
Celeste, quiero proponer algo. ¿Qué te parecería si Harrington Enterprises adquiere Tran Partners? Podríamos fusionar las empresas. Tú y Adrián podrían codirigir la operación combinada. Finalmente seríamos una verdadera empresa familiar. Me reí. No pude evitarlo. Me reí porque era tan absurdo, tan típico de mi padre pensar que la solución era absorber mi empresa a la suya, hacerla parte de su imperio, en lugar de reconocer que yo había construido algo independiente y valioso por sí mismo. Le dije, papá, con todo respeto, no, absolutamente no. No estoy interesada en vender Tran Partners. No estoy interesada en fusionarla con Harrington Enterprises y definitivamente no estoy interesada en codirigir nada con Adrián. Tran Partners es mía, es mi creación, mi bebé, y me gusta exactamente como está. Él trató de argumentar, dijo que juntos podríamos dominar el mercado de Chicago, que tendría sentido financiero, que sería una forma de rectificar los errores del pasado, pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije, papá, no necesito ser parte de tu imperio para tener éxito. Ya lo estoy logrando por mi cuenta, y no voy a renunciar a mi independencia y mi libertad por una fusión que solo serviría para hacerte sentir mejor sobre cómo me trataste todos estos años. Mi padre se fue de la terraza sin decir nada más. Se veía derrotado, pero supongo que finalmente entendió que yo ya no era esa niña desesperada por su aprobación. Adrián intentó hablar conmigo después. Fue básicamente a ofrecerme lo mismo que mi padre, alguna versión de únete a nosotros, seamos una familia de negocios, pero yo le dije que no de una forma aún más directa. Le dije, Adrián, pasé años escuchándote decirme que no era lo suficientemente buena, que no sabía de qué hablaba, que los negocios serios eran para gente como tú. Bueno, resulta que yo sé exactamente de qué hablo, y lo único que quiero de ti ahora es respeto profesional cuando nos crucemos en la industria. No necesito tu amistad, no necesito tu asociación, solo necesito que me reconozcas como la competencia seria que siempre fui. Han pasado 3 semanas desde el gala, y mi vida ha cambiado de formas que todavía estoy procesando. La historia de la heredera secreta de Harrington que construyó su propio imperio se volvió viral en los círculos de bienes raíces de Chicago. Han salido artículos en publicaciones de la industria. Sofía y yo hemos tenido que rechazar como 15 entrevistas, porque honestamente, no quiero que esto se convierta en un circo mediático. Tran Partners ha recibido propuestas de inversión de todas partes, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Está siendo abrumador, pero en el buen sentido. Mi padre me ha enviado como 5 correos electrónicos, intentando invitarme a almorzar para hablar, pero yo no estoy lista para eso todavía. Maybe nunca esté lista y está bien. Lo que más me sorprende es cómo me siento. Pensé que finalmente recibir el reconocimiento público, especialmente frente a mi familia, me haría sentir vengada o triunfante, o algo dramático así. Pero la verdad es que principalmente siento paz. Paz porque ya no estoy cargando este peso de tratar de probarle algo a mi padre o a Adrián. Paz porque finalmente puedo ser abierta sobre el trabajo que amo y del que estoy orgullosa. Paz porque construí algo real y significativo con mis propias manos y mi propio cerebro. Sofía dice que debería escribir un libro o dar charlas motivacionales o algo así, pero honestamente solo quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo. Construir proyectos increíbles, ayudar a transformar vecindarios, crear espacios donde la gente quiera vivir y trabajar. Delilah me llamó la semana pasada. Fue raro porque nunca hablamos realmente, y me dijo que ella tampoco tenía idea de lo que yo estaba haciendo, y que siempre pensó que yo era tipo la hermana aburrida, que no hacía nada interesante con su vida, y ahora se siente mal por nunca haberme preguntado qué estaba haciendo realmente. No sé qué hacer con esa información honestamente. Supongo que agradezco que al menos está reconociendo que también me ignoró todos estos años, pero no estamos en un lugar donde vayamos a ser mejores amigas de repente o algo así. Toda esta situación me ha enseñado que la familia no siempre es lo que pensamos que debería ser, y está bien. Crear tu propia definición de éxito y felicidad, sin esperar que tu familia biológica la entienda o la celebre. Ayer estaba en la oficina de Tran Partners, que por cierto, acabamos de expandir a un espacio más grande en el Loop porque estamos contratando más gente, y estaba revisando propuestas para un nuevo proyecto en South Loop cuando Sofía entró y puso una botella de champán en mi escritorio. Me dijo, esto es por ti, por finalmente dejar que el mundo vea quién eres realmente. Y yo le dije, esto es por nosotras, porque nada de esto hubiera sido posible sin nuestra sociedad. Brindamos ahí en la oficina en un martes por la tarde, y me di cuenta de que esta empresa que construimos, esta amistad y asociación profesional que tenemos, vale más que cualquier reconocimiento que hubiera podido recibir de mi familia biológica. Construí mi propio legado,
en mis propios términos, y eso es suficiente. Más que suficiente, la verdad.